las 6:32 de la mañana. Nos da gusto saludar al señor expresidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez. Presidente Duque, un gusto saludarlo. Doctor Juan, un saludo muy especial para usted, para todos sus compañeros de la mesa de trabajo y un saludo también muy especial para toda la audiencia de la FM. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Usted puso un trino que generó un amplio debate en el país y que además abrió una discusión sobre el rol del nuevo magistrado en la conformación de unas nuevas mayorías eventuales en la Corte Constitucional. ¿Por qué quieren tomarse la Corte Constitucional? Se preguntó el doctor Iván Duque. Dicen cercanos al gobierno que ya ni un referendo ni una constituyente parecen ser la opción. Ahora van detrás de una extensión del mandato por 2 años. Presidente Duque, ¿usted cree que Gustavo Petro no se quiere ir en el 2026, sino en el 2028? Pues empecemos a desagregar las cosas, doctor Juan. Usted recordará que a comienzos de este año el presidente habló de una constituyente. Y habló de una constituyente sin cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución. Entonces la pregunta en ese momento era ¿por qué una constituyente? Porque una constituyente es uno de los 2 mecanismos que hoy solamente se pueden aplicar para que Colombia reviva la reelección. Segundo, usted se da cuenta que en varias ocasiones el presidente ha hablado de quedarse en el poder, de reelegirse, de si el pueblo me deja, etcétera, etcétera. Y viene el segundo aspecto. Algunos hablaron de buscar la opción del referendo. Esas 2 opciones hoy parecen no ser realistas por los tiempos, porque ya prácticamente termina la agenda legislativa en 4 semanas y obviamente porque tenemos el receso del Congreso que se restablece en el mes de marzo y ya a partir de marzo estamos en año electoral para la elección de Congreso. Entonces la opción que se ha venido hablando sotto voce y que hablan muchas personas cercanas al gobierno es que una vez tengan el control de la Corte Constitucional, con el control de la Corte Constitucional pueden buscar el día de mañana un mecanismo excepcional argumentando algún avance entre comillas en el proceso de paz con el ELN o de la paz total y por esa vía buscar un mecanismo extraordinario. He ahí el temor. Y si usted recordará, usted puede mirar las noticias tal cual fueron expresadas en su momento por un exfiscal general de la Nación que dijo que ya tenía una argumentación donde a partir del acuerdo con las FARC, en uno de los artículos que están contemplados dentro de ese contenido, existía la posibilidad de extender la interpretación a la convocatoria de una constituyente bajo una premisa extraordinaria. Y ya hay muchos que están hablando de buscar a través de ese sistema una especie de fast track que sea el que permita agilizar esa reforma y después tener el control en la Corte Constitucional para avalarlo. Entonces, nada de esto son suposiciones, nada de esto es ciencia ficción, todo está amparado en lo que vienen diciendo desde el mes de febrero hasta hoy. Pues muy buenos días, expresidente Duque. Precisamente iba para allá, porque es que ayer el ministro Juan Fernando Cristo fue tajante, dijo que usted estaba en la ciencia ficción, que eso no iba a pasar, que no habría una extensión del periodo, que nos vamos a elecciones en el 2026, que el presidente Petro no se queda más allá del 2026. Y eso, pues que usted lo que está es haciendo narrativas de ciencia ficción, expresidente Duque. Pues yo creo que es interesante la forma en la que me plantea la pregunta, Darcy, porque si usted se da cuenta de la declaración del ministro, el ministro dijo, no, lo único que queremos acá es expandir la aplicación del acuerdo los siguientes 2 periodos, del 30 al 34 y del 34 al 38. Pero curiosamente, y ahí lo que llama la atención, se le olvidó que hay un periodo anterior que es del 26 al 30. No sé si eso fue una equivocación o sencillamente lo traicionó el subconsciente. Asumamos lo segundo. Lo que me llama mucho la atención de este proceso es que el presidente de la República celebre la elección de un magistrado y la llame gran victoria. Entonces, mire, primera pregunta, ¿victoria frente a quién?
porque si hay victoria, quiere decir que el gobierno tomó partido, y si el gobierno tomó partido, pues yo me imagino que la forma de tomar partido es porque hay una clara diferencia entre el candidato que llaman victorioso y los otros, y esa diferencia tiene que estar sobre alguna premisa de interpretación que fue convenida previamente. Por eso sería muy interesante, y lo dije ayer, que todo lo que el doctor Polo, por quien tengo, digámoslo, un reconocimiento de su trayectoria, que él diga en público lo que dijo en privado en las reuniones con algunas de las bancadas, donde dijo que sobre su cadáver aceptaría que se habilitara la reelección o que se rompiera algún eje axial de la Constitución, cosa que le pidieron que lo dijera públicamente y nunca lo hizo. Entonces, a mí me queda el tufillo de algún tipo de acuerdo, y sería interesante saber cuál es el acuerdo con el gobierno. De lo contrario, yo no entiendo por qué denominan victoria y gradúan a los otros dos candidatos de opositores o de contendores en esa batalla. Entonces, si eso es así, yo quiero dejarle al país absolutamente claro que para dónde van, y por eso lo que ayer empezó a tejer el ministro Cristo, que es un reconocido experto en marrullas en el Congreso, él está hablando ya de extender la implementación del proceso hasta el año 2038, lo cual me imagino será mantener las curulas de las FARC por encima de lo que ya estaba establecido en el acuerdo. Sí. Por otro lado, abre la compuerta para que en virtud de esa implementación puedan buscar algún mecanismo extraordinario. Ya se le están viendo las orejas al burro. Sí, expresidente, y aquí todos sabemos también que el próximo año pues vienen 3 reemplazos en la Corte, uno de ellos que es una terna del presidente porque sale Cristina Pardo, que además es de convicciones conservadoras, y eso pues obviamente va a tener un cambio en la línea que tiene hoy la Corte Constitucional. Pero ¿usted cree que los magistrados de la Corte Constitucional no son suficientemente independientes del gobierno, no van a tener esa capacidad como para despegarse de la Constitución y aprobar una ampliación del mandato presidencial? Mal haría yo en ponerme a darle graduaciones a los magistrados. Yo lo que creo es que los magistrados, uno ve cómo se comportan en virtud de sus votaciones. Entonces, si usted mira no solamente las votaciones, sino también los cambios de interpretación en ciertas jurisprudencias que venían siendo históricas y que han sido morigeradas o cambiadas en función de los intereses del gobierno, pues podemos llegar a la conclusión que hoy, sin que se posesione el doctor Polo, ya por lo menos hay 3 votos. Hay uno que fue ternado por el presidente y hay otros 2 votos que vienen acompañando de manera consistente los intereses del gobierno. Con la llegada del doctor Polo harían el 4º y después vendría el 5º, que es ternado por el presidente. Quedarían 2 más, que son 2 ternas de la Corte Suprema de Justicia, en lo cual obviamente se esperaría que la Corte Suprema de Justicia tenga la plena certeza de que las 2 ternas tendrán personas absolutamente idóneas y absolutamente blindadas de cualquier tipo de presión, pero basta con reconocer que están a un magistrado de tener ese 5º voto, y no me lo estoy inventando. Miren consistentemente las últimas 6 o 7 votaciones y usted se podrá dar cuenta de dónde está el bloque gubernamental, lo cual a mí me sorprende, no porque los magistrados no puedan votar en derecho como les parezca, sino los cambios de interpretación frente a temas específicos que le convienen al gobierno de Gustavo Petro. Presidente, lo saluda Juan Carlos Iragorri desde Madrid. ¿Hay alguna forma de detener, de parar eso que según usted quiere hacer el presidente Gustavo Petro y quiere hacer el gobierno de por ejemplo, extender el mandato del actual presidente de la República? A mí me parece un despropósito desde todo punto de vista, por eso también lo puse ayer en el mensaje de X. Yo digo, muchos pensarán que es ciencia ficción, pero basta con que tengan 2 herramientas que están empezando a tejer. ¿Por qué quiere el ministro del Interior extender la implementación del acuerdo? Porque están buscando la forma de revivir algunos elementos del fast track. Usted recordará que en su momento yo interpuse una demanda de inconstitucionalidad, y en ese momento le logramos quitar por lo menos más del 50% de los elementos del fast track, pero siguen existiendo algunos de esos elementos. Entonces, cuando dicen extendamos esto al 2038, me imagino porque están tratando de buscar algún mecanismo para traer de nuevo el fast track, y lo
quieren revivir a través de una ley ordinaria, y esa ley ordinaria les permitiría a ellos, en ese caso, tramitar una ley para la extensión del periodo, y obviamente pasaría después a control de revisión de constitucionalidad, y si tienen los 5 votos y los 5 votos votan lealmente a lo que el gobierno les pida, pues sencillamente ahí tiene la solución de lo que el gobierno busca. ¿Cómo se puede evitar eso? Yo creo que de muchas maneras. Primero, alertándolo. Segundo, también poniendo en evidencia que el Congreso de la República no puede en este momento ni revivir ese fast track, ni mucho menos tratar de tramitar un elemento de extensión de periodo que rompería por completo un eje estructural de nuestra Constitución, y es que los periodos son de 4 años. Y fuera de eso, también dejar en evidencia cómo están en este momento tratando de estructurar las mayorías en la Corte Constitucional. Yo creo que por lo menos con esos elementos tenemos algo para darle dignidad a nuestra institucionalidad y que no sea manipulada en función de esa pretensión del gobierno. Señor expresidente, buenos días. Azuri Chamá, desde Medellín. Adivino que hoy hace 5 años usted tuvo una jornada larga, un día complicadísimo, un día que hoy están algunos sectores celebrando. ¿Qué pasó ese día? ¿En qué se equivocó Colombia y qué pudo aprender de esa jornada? Uno aprende siempre muchas cosas, Azuri, pero ¿sabe qué me gusta de su pregunta? Que mire las razones que utilizaron los pirómanos en jefe en ese momento. En ese momento los pirómanos decían, es que Duque va a hacer una reforma pensional. Y bueno, ¿y quién tramitó la reforma pensional? Después dijeron, es que Duque está creando el grupo bicentenario para quitarle los activos al país. ¿Y quiénes acaban de validar el grupo bicentenario? Que dijeron que Duque iba a quitarle en ese momento los recursos al ICETEX. ¿Y quiénes están quebrando el ICETEX? Entonces, cuando usted se da cuenta de la forma en la que incendiaron o intentaron incendiar el país, con las mentiras que lo hicieron, con todo tipo de presiones de ruptura institucional y adicionalmente de lucha de clases, es bastante claro, primero, que nosotros nunca hicimos ninguna de las acciones en detrimento del pueblo colombiano, y más bien hoy estamos viendo cómo la salud se quiebra, cómo se quiebra el ICETEX, cómo se pierde la inversión, cómo se pierde Ecopetrol, etcétera, etcétera. Entonces, más bien la reflexión debería ser que donde realmente debería estar la gente protestando con ahínco es donde se están produciendo los daños, y eso es interesante hacerlo en el comparativo histórico, porque muchas de las razones que argumentaron para incendiar el país no estaban en ese momento, y más bien hoy sí están más vigentes que nunca. Presidente, buenos días. Volviendo al tema de la conversación de lo que podría pasar de aquí al 2026 y la advertencia que está lanzando usted, ¿qué piensa del lanzamiento de la política de Vicky Dávila? Yo le toco 2 temas, William. Primero, gracias por la pregunta. Mi preocupación es ¿por qué no ha salido el gobierno a negar de la misma manera tan categórica que han salido a negar que quieren restablecer la reelección, la extensión de periodo? Ojalá lo hicieran, sería muy interesante. Y que explicaran por qué consideran una victoria la elección del doctor Polo. Porque si hay victoria, sería interesante saber cuáles son las diferencias o los compromisos del doctor Polo distintos a los otros 2 candidatos. Y frente a su pregunta, yo por Vicky Dávila tengo gran respeto, gran admiración. Creo que es una persona que tiene una trayectoria en el periodismo que muestra consistencia y congruencia. Creo que su llegada al proceso electoral evidencia que ya se anticipó la elección. Y se anticipó la elección por el desespero ciudadano, por el desgobierno, por todas las amenazas a la institucionalidad. Entonces creo que la llegada de ella no solamente le va a imprimir emoción, alegría, debate al proceso electoral, sino que también creo que hoy en el mundo hay una tendencia en favor de los outsiders, de aquellos candidatos que están por fuera de las estructuras tradicionales de la política. Entonces creo que es un hombre que va a dar mucho de qué hablar, y le deseo lo mejor en ese proceso. El deseo lo mejor por la democracia colombiana, y porque creo que también se va a construir desde ahí una propuesta que puede aglutinar a mucha gente. Entonces, todo aquello que sirva para fortalecer nuestra democracia,
para que el país se movilice de manera estructurada hacia retomar la inversión, el emprendimiento, la no ideologización, todo eso bienvenido. Y que ella pueda competir, por supuesto, con otro grupo de candidatos también idóneos, creo que eso será muy importante para nuestra democracia. Son las 6:47, es la voz del señor expresidente de la República, Iván Duque Márquez. Yo dejo como conclusión de esta entrevista las dos preguntas finales que ha recogido el expresidente Iván Duque. La primera, ¿por qué no se desmiente de esa manera categórica, como lo han hecho con otras iniciativas, el tema de la extensión de periodos? Sería importante escuchar, más allá de las voces generales sobre la ciencia ficción, una respuesta puntual sobre esta pregunta que ha lanzado Iván Duque. Sí, y sería pertinente que fuera en voz del mismo presidente, porque hay congresistas del Pacto Histórico que sí han dicho abiertamente que quieren que el presidente Petro se mantenga en el poder. No, y porque hay una serie de indicios que el expresidente Duque ha mencionado que tienen que ver con la interpretación del alcance del acuerdo de paz, con un antecedente que además es muy complicado para Colombia de la utilización del fast track. Sí. Inclusive, doctor Juan, y perdóneme que lo interrumpa, es que llama mucho la atención por qué el interés del gobierno de meterse en la elección de una terna del Consejo de Estado de esa manera. Porque voltear 3 votos de un día para otro y adicionalmente llamarlo victoria es muy sospechoso. No creo que el gobierno esté buscando las mayorías en la Corte Constitucional solamente para tratar de salvar los vicios de la reforma pensional, que son ostensibles y que son grotescos, los vicios de forma que además soportaron la jurisprudencia de muchos años, pues no dan ni siquiera para una revisión que dure más de 3 minutos. Pero no creo que sea el propósito final. El propósito que hay acá es realmente extender el mandato del presidente y tomar unas decisiones, entre comillas, amparadas en el proceso de paz para tratar de manipular esa estabilidad institucional. Y yo creo que este es el momento donde el país debe estar alerta, reclamar una respuesta contundente del gobierno, pero también estar muy atentos a las próximas 3 elecciones de magistrados. Viene el reemplazo de la doctora Pardo, que es una terna del presidente, y vienen 2 de la Corte Suprema. Esperamos que la Corte Suprema de Justicia esté lo suficientemente alerta y que pueda enviar un par de ternas que estén totalmente blindadas a que lo que vimos de manera grotesca esta semana se repita en el año 2025. Señor expresidente, siendo un poco iconoclasta, ¿pero no le parece que esa posición de decir que el magistrado es cuota del presidente no es un poco insultar la rama judicial, el tercer poder del país? Ellos no tienen su independencia, ellos no tienen sus, digamos, sus maneras. No, doctor Quijano, no es insultar a nadie. Es que usted vio el trino del presidente hablando de victoria. Entonces, si el presidente habla de victoria en la elección de un magistrado, por supuesto que no se está tratando de un comentario abstracto. Eso quiere decir todo lo contrario, que había un candidato del gobierno. Entonces la pregunta es, ¿por qué había un candidato del gobierno en una terna del Consejo de Estado? Y si era un candidato del gobierno, ¿cuáles eran las premisas que le daban ese nivel de confianza y de emoción al gobierno? Mucho más cuando el magistrado hoy electo Polo estuvo en varias reuniones con algunas de las bancadas y expresó en privado cosas que no haría, pero nunca estuvo dispuesto a decirlas en público, quizás para no descuadrar los votos que tenía con la bancada del gobierno. Eso es a lo que yo me refiero. Claro, él tendrá que llegar, tendrá que votar, tendrá que hacer su trabajo, pero ya de por sí lo que queda marcado es que los votos que él emita van a en este momento a generar una visión culpa de cuál era la razón por la cual el presidente denominó su elección una victoria. Y una victoria del presidente. Por eso no estoy lanzando ningún insulto ni ningún tipo de ataque. Lo que estoy diciendo es que hay unos elementos de sospecha que ya permiten empezar a ver con dolor que podemos estar viendo la última puntilla del ataúd de la independencia institucional en nuestro país. Son las 6:51, la última puntilla del ataúd de la independencia de la Corte. Aquí están las advertencias
preguntas del expresidente Iván Duque y unas preguntas que ojalá tengan una respuesta pronto. Expresidente Duque, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, doctor Juan. Un saludo muy especial para usted, sus compañeros y toda la audiencia. 6:52.